En 3, 2, 1. ¿Ya estamos? ¿Cuál 3, 2? ¿Ya estamos? 3, 2. Perfecto. Bueno, pues amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para la transmisión del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gillian Fuentes, de Gaby Lorenzo y de Fanny García Aguilera, transmitiendo como todos los martes a partir de las 11 de la mañana, aquí en las instalaciones de RBG Psicología. Y como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, ya con ya casi festejando las fiestas navideñas, ya estamos dentro del mes. Sí, ya se vale. Ya se puede. Y aquí se siente, ya con el arbolito y todo, como que no se siente poco echado. Pero muy bien, ya aquí, un martes más aquí el programa con ustedes. Ayer empezamos horario nuevo en SMTV a las 4 de la tarde. Ya vamos a tener los programas los días lunes y la continuación los días martes aquí, desde las instalaciones de RBG Psicología a las 11 de la mañana. Ahorita les digo las redes sociales, ¿cómo están, chicas? Ay, muy bien también, ya disfrutando también un poquito del frío que ya se viene sintiendo, de la Navidad, como dice Jim, de todo. Y como ya saben, cambiamos de horario y ahorita como que me siento medio despabilada, medio rara todavía. Hay que adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Hay que adaptarse a los cambios, así es. ¿Y tú, Fanny, cómo estás? Bien, bien, chicos, aquí compartiéndoles en todas las redes sociales para que se puedan ahí informar y unirse con nosotros el día de hoy a la transmisión. Sí, pues con la novedad de que ya estamos en SM Radio los días lunes y adaptándonos a los nuevos horarios. Chicos, les recuerdo ahí en casita las redes sociales, chicos, chicas, señoras, señores. Ahí en casita nos puedes encontrar en todas las redes sociales como @Efraín Romo y te puedes poner en contacto con nosotros al 427-272-992 y al 427-191-9778. Ahí Fanny está también en pendiente del celular. Puedes ponerte en contacto con nosotros, mandarnos un mensaje, una petición, una sugerencia, ¿no? De lo que tú quieras, por ahí nos lo puedes compartir. Incluso recuerden que de lo que ustedes nos quieran compartir, preguntar o sugerir, lo que sea, si tiene que ver con el tema o no que estamos tratando en la semana, no importa, de lo que sea, todo es bienvenido, todo es bienvenido. Y bueno, desde el día de ayer iniciamos a platicar acerca del tema de las personas tóxicas y específicamente platicábamos de nuestros padres tóxicos. Vamos a continuar platicando de eso, les invitamos para que se queden, que participen con nosotros, dudas, preguntas, comentarios, puntos de vista, objeciones, sugerencias, todo lo que ustedes quieren. Vamos a platicar de esto. En otros programas hablaremos de otro tipo de personas tóxicas, como es la pareja, ¿verdad? Que es algo muy usual, y otras personas más, porque hay muchas personas por ahí a nuestro alrededor que también nos resultan tóxicas. Pero antes, y como ya es la costumbre, déjenme compartir con ustedes el saludo que compartimos todos los días a través de las redes sociales. Ya lo encuentran por ahí desde muy, muy tempranito. Eso nos ayuda, Fanny, a compartir desde horas de la madrugada, ¿verdad, Fanny? Pero ahí están, para que amaneciendo lo primero que veamos es este saludo, en donde, y se los explico nuevamente porque, y yo espero que siempre haya personas nuevas que están viéndonos y no nos conocen, no conocen la estructura. En este saludo primero siempre yo les sugiero, les invito a tener un pensamiento para Dios, un pensamiento a Dios, así como para iniciar el día o iniciar la semana. Les compartimos una frase poderosa, una frase pues que también al mismo tiempo es como una reflexión, a veces un tanto sarcástica, a veces un poco más dura, más fría, pero una frase poderosa de esas así que con tantito ya te hace pensar, ¿no? Y la tercera parte es una reflexión para cada día, donde ya un poco más ampliamente les invito a reflexionar sobre ciertos aspectos de la vida, de nuestra vida. El saludo del día de hoy dice así: hola amigos, amigas, muy buenos y bendecidos días para todos, para cada uno de ustedes. La paz de Dios te dará descanso. Sí, buscar siempre la paz de Dios. A veces tenemos la necesidad de descansar.
de descansar en este ajetreo de este mundo, de este estrés. Esta es la mejor sugerencia que te puedo dar. Búscala en la paz de Dios. Busca ese descanso en la paz de Dios. La frase poderosa de hoy dice así: atrévete a hacer locuras, pero cuidado con las loqueras. Sí, que no es lo mismo. Una cosa ¿Cuál es la así. diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Creo que tiene que ver presente que una locura a veces es atreverse a algo que no te has atrevido y que decimos, es que es una locura. Atrévete, ¿sí? Atrévete, no te quedes con ganas de experimentar en la vida. Venimos a esta vida a experimentar todo lo que la vida nos puede ofrecer. Pero una loquera está más relacionado con el término loco, ¿no? Sí. Los locos hacen loqueras, ¿sí? Nosotros hacemos locuras. No sé si me... Oh, vaya. ¿Ya? ¿Se entendió? Okay. La reflexión del día de hoy dice así: reparte la abundancia que te llega con la misma generosidad que aparece en tu vida. No detengas el flujo de la abundancia tratando de acumular o poseyendo lo que recibes. Deja que se mueva. Pon tu prosperidad y abundancia al servicio de los demás. La abundancia, y que no solamente significa dinero, pero sí el dinero entre otras cosas, pero la abundancia significa mucho más que eso. Y llega a nuestras vidas y de verdad somos abundantes. Con frecuencia no nos damos cuenta, pero somos abundantes. Pero toda esa abundancia es energía. ¿Sí? Es una energía. Entonces una energía, aparte de un recurso, es una energía. Y como toda la energía tiene que fluir. Tiene que fluir. Si tú detienes la energía, ya no sirvió para nada, se pierde. Incluso a veces tomamos la idea de esto como un río, por ejemplo. Un río que está hecho, formado de agua, ¿sí? Al mismo tiempo es mucha energía. ¿Sí? Es mucha energía. La energía que lleva la misma agua. El agua en sí misma es energía. Y está fluyendo y entonces puede cumplir con su función. Pero si tú detienes esa agua, incluso hasta se apesta. Pues sí se estanca, ¿no? Se estanca, se apesta y ya no funciona y no cumple su objetivo, no cumple su propósito. Así, la abundancia que llega a nuestra vida tenemos que dejarla fluir, sin miedo. Sin miedo es como esta idea que luego les digo, por ejemplo, a veces, y cada quien de acuerdo a sus recursos, a sus posibilidades, vamos a comer a un restaurante, por ejemplo, y cuánta gente siente que está perdiendo, gastando, por ir a comer a un restaurante, además, y la comida, porque pues tienen ciertos precios que tienen que mantener, y la gente gasta con miedo, paga con miedo, tratando de ahorrarse en la cuenta, o Como de... el típico de las mamás, ya hay frijoles en la casa. Hay frijoles en la que No disfrutan la comida. no obviamente. disfrutan lo que están haciendo. Pero sin embargo, también si te fijas, eso que estás pagando en un restaurante, por ejemplo, consumiendo algo, está generando abundancia para otros al mismo tiempo. Sí, y gracias a eso se puede existir y mantenerse un negocio como un restaurante y generar empleo y abundancia para otros. Y a la vez esta es una cadenita porque gracias a que este restaurante funciona, tiene sus proveedores, a lo cual ya está generando abundancia también. Y estos proveedores a su vez tienen que comprar estos productos, no sé, a los productores, etcétera, y cómo la abundancia se va fluyendo. Entonces, no tengas miedo sí, porque nos da miedo quedarnos sin dinero, queremos tenerlo así, poseído, guardado, acumulado, que no nos sirve para nada. ¿Sí? Sirve cuando cumple su propósito. No, y se va aumentando, ¿no? Y va aumentando, exacto, y va aumentando. El corporativo es sin miedo. Sin miedo vámonos a dejar Hoy que seguiré la ese fluya. consejo. De Voy a verdad gastar sin funciona. miedo. De Quiero. verdad funciona. Mientras más das, más recibes. Sí, por supuesto. Como Así dicen que que el dinero no tiene justamente que ahorrarse y así, sino tiene que estar el constante dinero es un movimiento. recurso y es una energía que tiene que cumplir un propósito. Para eso está Sí, si lo usas con gozo, con buena energía. Exacto, y va a sin traer miedo. más. ¿No? Y presente mostramos el miedo a esto cuando tratamos de retenerlo, guardarlo, no, o sea, que falte, no, ¿para qué gastas tanto? Exacto. Así como que compras de mejor unos frijoles, pero dije, si no, ¿de qué va a vivir también esa gente? ¿En qué va a trabajar? Bla, 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 así me explico. Entonces, hay que hacerlo sin miedo. Claro que hay que tener cuidado de no ser derrochadores y malgastados como debía. Mi mamá, o sea, dentro de un cierto orden, pero sí hay que dejar que el dinero
Dice Gaby, primero me dices que sigas y luego que no. No, No, obviamente con un balance, ¿no? hay que ser administrados, que es diferente a retenerlo y no generar abundancia. ¿Sí? Pero la administración es otra cosa. De acuerdo, ok. Y me lo olvidé. Ok, ahí está mi sugerencia del día de hoy para ustedes, la frase, la reflexión. Que cada quien, por supuesto, es libre de tener su punto de vista, su opinión, y puede coincidir o no con lo que yo estoy sugiriendo. Pero cuando menos, si la intención, y mi intención es que le piensen tantito, ¿sí? Que lo reflexionen tantito, y a lo mejor digan, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Perfecto, pero ya lo pensaste. ¿Sí? Y si estás de acuerdo conmigo, más perfecto todavía, ¿no? O sea, cada quien de acuerdo a sus propias experiencias. Bueno, estamos hablando de los padres tóxicos. Los padres tóxicos, ayer revisamos varias cosas en el programa de SM, que si no lo viste, por ahí lo puedes ver, se queda ahí en nuestra página, ¿no? Para que guardar en la página, o en la página de SM también, por supuesto. Ahí También se sube a YouTube. Y está en YouTube. Está en también. YouTube. Y próximamente vamos a también estar haciendo en vivos en TikTok, para que echen ojo ahí. Echen ojito. Bueno, así como recapitulando un poco, ayer hablábamos y comenzaba con preguntarnos, ¿qué es eso de tóxico? ¿Qué es lo tóxico? Y que decía, bueno, es que lo tóxico más usualmente y más bien se deriva de aspectos biológicos, de aspectos de la salud, y lo tóxico es aquello que resulta como venenoso o dañino para el organismo, que incluso puede llevarnos a la muerte, nos puede provocar la muerte. Y lo vemos sobre todo pues, en alimentos, no se diga un veneno totalmente tóxico. Hay muchas sustancias por ahí que para el ser humano son tóxicas y que nos resultan dañinos y que incluso nos pueden matar, ¿sí? Entonces, lo tóxico es aquello que te causa un daño, que es malo para ti. Aclarábamos que entonces en este sentido de la psicología y de lo emocional, tóxico es aquella persona que me resulta dañina o no es buena para mi salud, ni físicamente ni emocionalmente. Todo lo que me resulta dañino, porque hablamos que cómo puede haber personas que para la mayoría de la gente son muy buenas personas, son encantadores, son lindos, pero que para mí no. Y nos pasa a veces esto más con frecuencia cuando hablamos de la pareja, ¿no? Pero también los padres, fíjate, mucha gente opina de tal persona, de tal señor, es que, ay, qué lindos son estos. O fíjate, a mí me pasaba mucho luego con mis compañeros, con amigos que me decían, a mí me gustaría tener un papá como el tuyo y tú, ay, no. No, seguro que no. No te lo recomiendo. Para cada quien puede ser un poco diferente, aunque hay personas que ya resultan tóxicas en todo momento y en todos lados, ¿no? O sea, hablábamos como en esto también hay grados, ¿sí? Grados de toxicidad. Bien, por ejemplo, si estuviéramos consumiendo algo que no sea tóxico, un tanto venenoso para nosotros, pero lo ingerimos en porciones muy pequeñas, a lo mejor no nos va a matar, ¿sí? Pero ahí nos va a mantener o nos va a provocar alguna situación. Y en cambio, si me tomo una gran dosis de eso, seguramente me muero, ¿no? O sea, yo creo que así hay situaciones en la vida que hay personas que no son dañinas, pero no tanto, y lo soporto y lo puedo ir aguantando. Como su dosis diaria de venenito, ¿no? Exacto. Sí. Ok, entonces, y veíamos como hay muchos padres y madres tóxicas, pero incluso también aclarábamos, bueno, ayer en principio, como que lo enfocábamos un poco o mucho a conductas violentas, de rigidez, de autoritarismo, etcétera. Pero veíamos como también desde el otro lado, desde el lado del amor y de cómo también hay padres tóxicos que hacen daño a sus hijos, no porque los maltraten, sino por el contrario, porque son demasiado permisivos, son demasiado sobreprotectores y no se dan cuenta que también están dañando a los hijos. Entonces vamos a seguir revisando un poco quiénes son los padres tóxicos, cómo son los padres tóxicos. Yo les sugiero que si tienen alguna sugerencia que darnos, comentarnos alguna experiencia de sus padres tóxicos, nos la platicaran, o también aquí nosotros, ¿quién vivió toxicidad con sus papás? Aquí, bueno, tú sí, tú sí, sí. Y tú, Sí. y tú, y yo. Y yo también, por 3 años. Es que les decía ayer que prácticamente todos de alguna manera somos tóxicos. Claro. En mayor o menor medida. Presentaciones. Hay diferentes presentaciones e incluso nosotros mismos, aunque
pretendamos o busquemos ser buenas personas, hay determinadas situaciones que nos vuelven tóxicos, ¿sí? O que somos dañinos para alguien. Ayer me acuerdo que te comentaba, te decía, cómo a veces puede haber personas que sacan lo más oscuro de ti, ¿no? Sacan lo peor de ti. Puedes ser muy buena persona con todo el mundo, pero hay alguien En especial que te da que te saca, el clavo. esa parte oscura, ¿no? Que incluso que a veces, y a mí me ha pasado, que de repente me quedo así como asombrado de mí, es decir, yo no sabía que era capaz de eso, ¿sí? O de tanto coraje, o de tanto resentimiento, o de haber hecho ciertas cosas, que decía, no, normalmente yo no hubiera hecho eso, Ujú. ¿y por qué no lo hago con nadie más que con esa persona? Y en especial, por ejemplo, en esa situación de los padres, mucha gente se engancha, pero feo. O sea, sobre todo los hijos, ¿no? Es que mi mamá o mi papá es esto y así, le tienen un rencor, ¿verdad? Es que fíjate que yo tengo una teoría, que digo, fíjate, los niños, bueno, pues los niños tienen que hacer lo que los papás dicen. Y en principio tiene su razón de ser y es lógico porque pues los padres están a cargo de esos hijos, son responsables de ellos, de su salud, de su bienestar, etcétera, etcétera. Y entonces los padres van imponiendo lo que hay que hacer y los hijos pues tienen que acatar lo que papá y mamá digan. Pero precisamente está en las formas en las que los padres se conducen, cómo guían a sus hijos, cómo los educan, cómo los forman. Y que aquí es donde está la toxicidad de los padres en sus conductas. Eres demasiado estricto, demasiado inflexible, eres autoritario, eres golpeador, ¿sí? Porque veíamos cómo hay personas que educan a partir de los golpes, todavía hoy, con gritos, con maltratos, con ofensas, ¿sí? Y entonces, si bien de alguna forma están cumpliendo con su rol de padres, lo están haciendo de una forma negativa, en donde el niño sale lastimado, ¿sí? El niño sale lastimado, se siente herido, porque papá o mamá lo educaron de tal forma, y que fíjate, y ayer lo decíamos, como muchas personas cuando llegan a la etapa adulta, pues por un lado se sienten agradecidos porque pues papá y mamá estuvieron, me cuidaron, sí, me dieron lo que necesitaba. Pero al mismo tiempo, y esta es una dualidad muy importante que siempre sucede, a veces, y generalmente también sucede más con mamá, pero también papá entra en esto, esa dualidad odio-amor. Esa ambivalencia. A papá y a mamá se le ama, pero a veces y se le odia. Los chicos, y conforme van creciendo, se van sintiendo enojados de esas formas con que mamá y papá nos tratan, o nos tratan. Nos vamos sintiendo enojados, pero que aún y dentro de la infancia no podemos como quiera expresar nuestro descontento, nuestro malestar, tenemos que seguir acatando lo que nos dicen. Entramos a la etapa adolescente en donde ya nos creemos grandes, empezamos a querer ser nosotros mismos, más autónomos, pero yo le decía, pero para mamá y papá es muy difícil, y así como que de la noche a la mañana te dejen de tratar como niño, porque toda la vida te trataban como niño, como niña, y entonces pues no pueden hacer ese cambio tan drástico de que hoy ya te voy a tratar como adolescente, ¿no? Te siguen tratando como siempre, y esto también enoja mucho a los adolescentes, que los sigan tratando como niños, ¿sí? Y entran mucho en rebeldía, precisamente, tratando de romper aquello, de ser más independientes. Pero también cuando entramos a la adolescencia, empezamos a tomar cierta conciencia de toda esa forma en que me educaron, todo lo que hicieron conmigo, y eso me da coraje. Y por eso en la adolescencia tratamos de sacar todo eso, porque ahora ya me doy cuenta. ¿No? Sí, ahora ya me doy cuenta y por eso ya no quiero que me trates como niño. Aunque decía por ahí una tía mía, pero es que cuando estamos en la adolescencia somos como huevos podridos, así, porque por un lado, todavía y conforme vamos creciendo, que en muchas cosas seguimos siendo niños, pero nosotros ya no queremos serlo. Claro. Y esto también es un desconcierto para mamá y papá, porque entonces no saben cómo tratarte. Si ya como un adulto chiquito, o te sigo tratando como... Pero para los papás, los niños siempre van a ser los hijitos, ¿sí? Los chiquitos. Mis bebés. Mi bebé. Y entonces, el adolescente se enoja y es cuando empieza a tomar conciencia de esto y generalmente genera resentimiento contra mamá y papá, ¿sí? Por esa forma que lo trataron. Y aquí entonces es donde hay que tener cuidado de papá y mamá. ¿Cómo educas a tu hijo? ¿Sí? Es tu labor y es tu rol de educar a tus hijos, guiarlos en la vida, pero ¿cómo lo haces? ¿Con qué método? ¿Con qué metodología? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo le hablas todo el tiempo? ¿Le muestras cariño? ¿No le muestras cariño? Bla, 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 bla.
¿sí? Porque aquí está lo tóxico para el hijo. Y no estoy diciendo y no estoy hablando de malos padres, estoy hablando de los padres comunes y corrientes, que así somos. Yo ayer les decía, por ejemplo, en mi caso, mucha gente me considera que yo soy muy buen papá, yo me creo buen papá, pero pregúntale a mis hijos. Ay, esa es la prueba de fuego. Sí. Pregúntale a mis hijos y yo me doy cuenta, y hace mucho tiempo me di cuenta que estaban resentidos conmigo. Y cuando revisas la historia dices, pues sí, tenían razón, ¿sí? Pero en ese momento yo pensé que estaba haciendo lo mejor, lo Exacto. correcto. Es que también ahí depende mucho de la perspectiva, ¿no? Como hijo lo ves desde una forma y como padre desde otra, ¿no? Claro. ¿Habrá papás que realmente no sean tóxicos, así que nada? Híjole, no lo sé. Yo creo que no, porque yo tengo igual esta teoría de que todos, cada uno de nosotros de manera individual, somos tóxicos en algo. Sí. ¿Sí? Y este ser individual también por un lado es papá, por otro lado es pareja, por otro lado es amigo, por otro ¿sí? Y entonces esa toxicidad pues se va para todos lados. Nada más que lo que decía ahorita, y es que esto es cierto, fíjate. Una misma persona y siendo así, y sobre todo si la persona es auténtica en quién es y cómo es, que no caiga ya en estos parámetros de victimismos o de codependencias o de algún trastorno patológico. Una persona común y corriente, normalita. Por ejemplo, se puede llevar muy bien con todo el mundo, ¿sí? Pero como con cada quien crea una dinámica diferente. ¿Sí? La misma persona crea dinámicas diferentes dependiendo con quién esté tratando. ¿Sí? A cada uno le trata diferente y le tratan diferente. Y a veces pasa mucho en las parejas, en donde a lo mejor la señora critica y juzga mucho al marido, porque es esto, porque es el otro, porque es un borracho, porque es loco, porque no bla, 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 así. Y en cambio allá afuera, este mismo señor, ya sea en el trabajo con sus amigos, es la quinta maravilla. ¿Sí? Oye, qué re buena gente, es que bien cuate. ¿Sí me explico? O sea, Ajá. pero con esa señora le genera, Con su señora trae riña. o al revés, o puede ser que afuera genere una dinámica con alguien que nomás no puede ver a esa persona, pero con todo el mundo se lleva muy bien. ¿Sí? O sea, entonces Diferente. aquí, y en ese sentido es cuando yo que de alguna manera somos tóxicos para alguien. ¿Sí? Lo que sería lo más normal y no nos debe de alarmar. O sea, porque también esto tiene mucho que ver con el otro. Claro. No solo conmigo. Aquí yo creo que lo que hay que tratar de asegurarnos es que estoy haciendo lo correcto desde mi perspectiva y de verdad en conciencia, ¿sí? Y que no hay dolo, que no hay mala intención en lo que estoy haciendo. Y si esto, a pesar de que luego de la mejor intención al otro no le cae muy bien, pues sorry, ¿no? O sea, porque algo tendrá el otro en su historia que rechaza lo que yo hago, como yo lo hago, ¿sí? Y porque lo estoy haciendo de la mejor intención. Puede ser, habría que ver. Entonces, fíjate, ¿cuáles son las características de los padres tóxicos? Muchos de estos son manipuladores. Ayer veíamos esto, ¿sí? La manipulación. Entendiendo, y ayer les decía, podemos manipular de muchas maneras, ¿sí? No hay una sola forma de manipular. Cada quien, de acuerdo a sus propias características, ya te manipula con el dinero, bueno, te manipulan con el sexo, te manipulan con el chantaje emocional, Casi con cualquier te cosa. manipulan con la violencia, te manipulan desde lo sublime o lo subliminal, ¿no? O sea, de que que tiene que ver con las creencias, por ejemplo. A los niños, por ejemplo, hoy en día ya eso ha cambiado, pero nos manipulaban mucho con la idea de Dios y del infierno. ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí? No, te va a castigar Dios. Dios te está viendo porque no, tienes que hacer eso, pórtate bien porque Dios está viendo, si no te va a castigar. O con el Santo Claus, ¿sí? Los reyes, no te van a creer nada los reyes, no te van a Y también, por ejemplo, ahí aplica la de, es que yo te di la vida, ¿no? Bueno, que esos son padres más tóxicos, en donde sí, y porque yo digo, y porque soy tu padre, sí, y porque yo te di la vida, y porque finalmente, pues sí, pero ¿y eso qué? O sea, Sí, pero aparte, por ejemplo, yo me acuerdo de mi mamá, ay, perdón, ya la voy a balconear, que sí me decía, o sea, si tú querías hacer algo que ella que no le parecía, sí te decía, no, es que yo te di la vida, yo, y así. Y de alguna manera, los padres tienen tanta fuerza en uno, tanta claro. presencia, que yo no lo hacía porque decía, ay, es que no quiero que mi mamá se moleste conmigo, o así, y ya te van creando como esta culpa de decir, bueno, que eso que dices ahorita, prima, como ejemplo de tu mamá,
Eso es chantaje emocional. Sí. Sí, claro. Ese es chantaje emocional, pero sin embargo lo que dices también es cierto. Definitivamente los padres influyen demasiado en nosotros, Sí. más de lo que nos damos cuenta, mucho más. Es que como tal encuentran como sus herramientas para poder Distorsionar. pues no sé, que les sirva como según ellos a su perspectiva, su forma de educarlos y pararles como ahí. ¿Te acuerdas que ayer les decía, por ejemplo, hablando de los manipuladores, les decía, un manipulador te va a observar primero, ¿sí? Se va a tomar información de ti, te va a preguntar y va a parecer buen amigo, buena amiga y como quiere lo mejor para ti. Y va a tratar de tener toda la información precisamente para generar sus herramientas y conocerte y saber por dónde te tiene que, qué es lo que a ti sí te mueve, ¿sí? Porque habrá cosas que no te muevan y no te importa, pero va a dar en donde precisamente te debe. Sí. Y es que, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Yo creo que las palabras tanto de mamá o como de papá, creo que son cosas que hasta la fecha, cuando eres adulto, hacen eco en ti, ¿no? Tanto las positivas como las negativas. Yo creo que más las negativas, ¿no? ¿Te acuerdas hasta de palabras exactas, momentos que te dijeron, que te hicieron? Casi, o sea, es tan importante esto que lo vas hasta viviendo, ¿no? Sí, y en todo momento, normalmente eso yo lo manejaba luego en los talleres de parejas, en donde decías que no vieron una película de Bruce, no, sí, era Bruce Willis y esta Michael Pfefferson se llama, ¿no? Ok, ella, la película se llama Nuestro Amor, es una película romántica, bueno, dice que romántica, son pareja ellos, ¿sí? Pero está interesante y presenta así como para psicólogos porque habla de esos pleitos de pareja y todo el tiempo y cómo se separan, presenta por sus diferencias, etcétera, y tienen esos intentos de regresar y volver a estar juntos, pero cada vez, por ejemplo, que trataban de volver a hablar y platicar, por ejemplo, pasan una escena que están los dos en la cama, así, recargados como queriendo comunicarse, platicarse, y entonces él le dice algo a ella, X, y se oye otra voz al lado de ella que le está diciendo, no, a ver, cuidado, oí lo que te está diciendo, porque te está... Y entonces pasan la cámara y está la mamá de ella al lado de ella diciéndole, no, aguas, escucha lo que dice, te trata de manipular. Y entonces contesta según lo que le dijo la mamá, pero entonces saca el papá del otro y le dice, no, mira, cuidado, a las mujeres o sea, Sí, todo el tiempo estamos oyendo a los papás acá de este lado, sí, claro. y parece que están platicando nosotros, pero están hablando entre ellos, no sé, en realidad. Ajá. Y en todo momento sí, muchas de las cosas que contestamos, pensamos que la contestamos nosotros, pero en revés esa vocecita que mi papá me está diciendo, no, eso no se hace, las cosas son así. Que crees, no, que yo creo que mejor no, porque creo que no se hacen así. Como si yo lo estuviera diciendo, pero en realidad es la voz que me habla, que me dice Sí, porque hay papás hasta, por ejemplo, que hacen que los hijos terminen hasta con las parejas, ¿no? Pueden hacer, papás y mamás, sí, que se meten a ese tamaño, que por eso, por ejemplo, en la pareja hay que tener mucho cuidado de con la familia extensa que le llamamos, el no permitir de ninguna manera que se inmiscuyan en nada, porque sí puede ser. Yo voy a balconear a mi abuelita. Ya, no me puede decir. Me acuerdo que ella sí le decía como a mis tíos, a mi papá, decía, hijos de mis hijas, mis nietos eran hijos de mis hijos, quién sabe de quién será. Dios lo sabrá, decían. Y en la familia es muy así como de que mi abuelita, decimos es que mi abuelita no quería a nadie, a ninguno de los nueros ni nada de eso. Llamas. Eso. Ni tampoco. Ni nueras. Ni yernos. Y porque mi abuelita nunca fue de mostrar emociones, pero a ellos mucho menos. Claro. Y sí, y ese dicho todavía funciona, ¿eh? Sí. Hijo de mis hijas, seguro que mis nietos serán, pero hijos de mis hijos, ¿Quién yo lo sabe? sé. No sé, sí, porque sucede. Sí Ok. pasa. Bueno, entonces veíamos, uno de los padres tóxicos importantes pues son los manipuladores. Y estar pendiente porque pueden manipular de muchas maneras, incluso que yo les decía ayer cómo a veces un estilo de manipulación de toxicidad se combina con otro estilo de toxicidad como complemento. Y por ejemplo, decía,
si lo que estoy manipulando no me funciona mi manipulación, me puedo volver violento o agresivo como para complementar esto. Y entonces, sí, ya te dije lo que quiero y como no me lo quieres hacer, ahora con violencia te lo voy a imponer, ¿no? O sea, entonces, hay padres violentos, etcétera, padres maltratadores, de que usan estos presentes para lograr también, ¿no? Que ahorita ya no es muy visto, No, sí. pero No. bueno, no es muy hablado porque ya es como ajá, no muy hablado, pero ajá. Porque ya es es que- mal visto. fíjate Sí. que desafortunadamente, y por empezar, muchas cosas de estas se normalizan. Para la gente resultan ya normal porque sí son. Pero segundo, impresionante que de repente hay como que ya cierto tabú en hablar de ciertos temas. Y como hoy está tan penado incluso, sí, y tan juzgado, tan criticado esto de la violencia de los padres, el maltrato de los padres, incluso en las escuelas por parte de los maestros, porque antes los maestros te daban tus jalones Sí, de Eran clases De oreja. los clases. borradorzazos, o sea, sí. Sin embargo, eso no significa que no suceda. ¿Sí? A lo mejor estaba más limitado en la cuestión de los maestros de las escuelas, porque pues ahí sí, un maestro no tiene ningún derecho a maltratar a ningún niño de ninguna manera, pero los papás se sienten con ese derecho. Sí. Ujú. Y de hecho, el fin de semana yo estaba platicando con mis compañeros de la escuela de eso, y con qué te pegaban a ti. Y sí es como de, ay, a mí me pegaban con la chaca, a mí me pegaban con el cinturón, a mí con el cable. Ya es como de, ya es una normalidad para la generación, ¿sabes? Porque ahorita los niños no pueden ir a decirle o no quieren por miedo a... Pero sin embargo, depende también, pues, las zonas y todo esto. Yo conozco familias muy maltratadoras. Mamás que en su forma habitual, normal, es el grito, el trancazo, la cachetada, y que hasta te quedas así. Sí, ya es muy mal visto. Sin embargo, sí, sigue siendo. Claro que también depende a veces de zonas o de cierto. No, en realidad no sé de qué dependa, si solo de la repetición de patrones o no sé. Pero de que sigue subiendo, sigue habiendo mucho maltrato. Están y presentes los padres tiranos, ¿sí? Los padres tiranos, los padres autoritarios, maltratadores, que no tienen así como ninguna empatía con los hijos. Es que muchos papás sientan a los hijos como su propiedad, ¿sí? Como que son míos y yo hago con ellos lo que quiera, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? A veces también están los padres exigentes, pero muy exigentes, que decía ayer, que son inflexibles, ¿sí? No, es que es así y lo haces como yo digo. Y así porque soy tu padre y se acabó, y te callas y no hay réplica, ¿sí? Oye, Efra, y por ejemplo, ¿tú qué piensas? Este comentario lo he escuchado de algunas personas que han dicho así, de hubiera preferido que me dieran un golpe a que me hubiera dicho ciertas palabras. O sea, como que el golpe emocional Que fue hubiera tan dolido duro. menos un golpe. Ajá, que exactamente. lo que me dijo. Es que también dependería, fíjate, yo creo que pues, cada quien dicen que habla como lo fue en la feria. Cuando ese maltrato físico, ese golpe, esos golpes son de todo el tiempo y para todos son golpes, también lo vas a recordar con mucho dolor, ¿sí? O sea, es que si hablamos de algo ocasional y que a lo mejor en esa ocasión, es que fíjate, a muchos, y por ejemplo yo soy de esos en donde un regaño sí me dolía más que un golpe, pero que era en esa ocasión y que no siempre fue así, no era tan frecuente ni repetitivo. El maltrato. Entonces, en ese evento en especial sí lo puedo recordar y me puede lastimar, pero ya no hubo otros. Y también me pasó, por ejemplo, con mi mamá, que sí, también de repente me llegó a dar algún Chanclazo. trancazo y que ya ni lo recuerdo, porque efectivamente en ese momento sí me dolió, estoy seguro, pero Se te pasa. se me pasa. Pero si esto hubiera sido constante o frecuente, se ha puesto que lo veo de otra manera. Por ejemplo, les voy a platicar una anécdota de mi mamá ahorita que dice que me dio. Mi mamá prácticamente no pegaba, según ella me pegaba, sí me daba un manazo, pero te digo que no. Según Sí, según ella, porque hasta nosotros, mi hermano y yo, hasta como decías, como que nos reíamos. Sí, me dolió. Sí. Ay, dicen eso. Sí, me pegaba, me hacía así, y así como que, ay, mamá, yo sé qué, pero bueno, está. Y a veces hay que hacerle el show, y yo me ponía a llorar. Sí, para que se la creyera, sí. El show. Pero una vez. Para que no me lo diera más fuerte ahora sí. Sí, exacto. Hubo una vez, pero es que tenía razón, fíjate. Aquí es donde yo creo que
Incluso en la Biblia dice que tienes que corregir a tu hijo a tiempo, ¿sí? Porque dice, si no, después vienen las consecuencias. Tenía yo 5 años, fíjate. Y ahí donde vivíamos entonces, que era un lugar todavía muy tranquilo, iba yo al kinder, y con unos primitos, unos amiguitos, como era un lugar muy tranquilo y el kinder no estaba tan lejos, nos dejaban ir solos en bola, o sea, los papás no nos llevaban, o sea, pero Y me acompañaban, ¿no? al kinder. Santo ¿No? Dios. Y en una de esas se me ocurre que nos fuéramos de pinta, ¿sí? Ah. ¿En el kinder? En el kinder. Ay, En el kinder. Y los otros días, pues, y hay todos, pues entonces en el kinder se alarmaron que no llegamos, y como era cerca de los lugares y conocido porque el lugar era pequeño, pues fueron a preguntar y todo, ¿no? ¿Quién sabe? Y siempre nos ponían lunch, traíamos como una estrella tortita, y pues entonces tuvimos que comer y todo. Imagínate. Ay, Y ya a la hora que regresamos, ya a la hora que se supone que no habíamos regresado cada quien a las casas, porque además todos los niños vivíamos como en la misma zona. Y recuerdo que a mis primos, mi tía pues los empezó a regañar, y dijo, pues ya le voy a decir a tu mamá, porque como que no se sintió ahí con la autoridad. Se me olvidó, la verdad, durante el día ya no me acordé de la pinta ni nada, porque para mí no había hecho nada malo. Y me acuerdo, mi mamá entonces llegaba muy tarde siempre de trabajar, porque ella trabajaba, y entonces en la noche ya no la vi. Y se iba muy temprano, sí, porque también trabajaba lejos, por eso yo casi no veía yo a mamá. Y entonces ella se iba como a las 5 o 6 de la mañana. Y entonces resulta que como a las 5 de la mañana, sin previo aviso, agarró el cordón de la plancha, y yo, y me despertó a cordonazos de plancha, y ahí sí. Ese como recuerdo de esa vez. Sí, de tus aguaditas de manita para... No, esa sí fue de veras. Y me acuerdo que digo, es que me pareció correcto. Dije, cuando me hubiera despertado y me hubiera dicho el por qué, oye, a ver, ¿por qué hiciste esto? Ahora, ¿sí? Pero no, así dormido me agarró y dije, no, eso es cruel, eso es injusto. Es que te vas del kinder. Sí, de no, pinta, sí, también el kinder, tú también. Yo desde pequeño fui Muy bien, muy señora, muy hiperactivo. bien. Fui muy hiperactivo y era tradición, la verdad que sí. Ya aprendí a portarme bien porque, hijo, se notó que desde chiquillo Yo traía. ya traía. Ok. Otro tipo de padres tóxicos son los criticones. No sé que cómo critican a Mamá, te amo. Como no tienes una idea. Están los criticones, todo lo critican a la pareja, ¿sí? Critican a los Yo les amigos. voy a contar una anécdota que está bien curiosa porque yo iba a entrar apenas a la secundaria y yo iba cada vacaciones con mamá a México. Y me acuerdo que mi mamá me compra mi uniforme. Pero ahí enfrente de mis tías me hace probármelo, me lo hace medírmelo y todo, y todavía entre mis tías me dicen, a ver, agáchate, ¿cómo te agacharías si se te cayera algo? Y yo así, como, ¿por qué yo les estaría demostrando cómo me agacharía? Y ya me hacen agacharme, y dice, bueno, no se te ve nada. La falda está acá. Todavía me hacen agacharme. Y mi mamá sí era, o sea, que me compraba ropa y, mira, yo te la quiero ver. ¿Cómo se te ve? Y así. Y yo así, no inventes, ¿qué te pasa? Ok. Bueno, también están los padres egoístas. Hay personas muy egoístas que decían, sí, son egoístas en todo momento, pues, pero con los hijos también, y siempre anteponen sus necesidades a la de los hijos. Como que primero lo que yo quiero, primero como debe ser, o incluso utilizan a los hijos para satisfacer sus propias necesidades, como que no con mucha empatía hacia los hijos. La mayor parte de los padres y de las madres, y sobre todo una mamá, siempre buscan el bien y lo mejor para los hijos. ¿Cuántas, y decimos, se quedan hasta sin probar un bocado, sin comer algo, con tal de que los hijos... Pero hay este tipo de padres son diferentes. Primero yo, ya si el hijo alcanzó o no alcanzó, o a veces ni piensan en los hijos. A veces es como a través de los hijos compran como sus necesidades y es como, yo te lo compro a ti, pero realmente yo sé que te lo voy a pedir como para yo usarlo. También se puede hacer de esa manera. Habría que tener cuidado.
Y ahí entra, por ejemplo, los padres que quieren que los hijos los mantengan. Yo creo que es otro tipo, que puede ser, fíjate, porque para empezar, por ejemplo, a muchos papás puede haber cierta celo y rivalidad con la vida de los hijos. ¿Sí? ¿Cuántos padres, y esto es otra forma de toxicidad, culpan a los hijos, los responsabilizan por sus propios fracasos, por sus frustraciones? Por ejemplo, escuchaba a una señora un día de culpar a su hijo, sobre todo al mayor, de que ella tuvo que truncar su vida, de que no pudo estudiar y desarrollar su carrera, eso porque se embarazó y que ahora por culpa de su hijo, y lo seguía culpando, que pues el niño, ¿qué culpa tiene? Así de que te hayas embarazado. Y fue a eso, porque quedó embarazada, ni siquiera fue algo planeado. Ajá. Ella, pues, señora, piense lo que hizo, o sea, y el niño que sí. Pues sí. Allá volvieron a tener así, pues ciérrala. Ay, perdón. O sea, que es la verdad, o sea, pero ¿qué culpa tiene el niño o tuvo el niño de esto? Y claro, sí entiendo por otro lado la señora que a lo mejor sí tenía aspiraciones en la vida, que desarrollarse profesionalmente, bla, 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 y que ya no pudo hacerlo porque ahora se vio la necesidad de cuidar al niño, etcétera. Pero no lo puede culpar a él. Pues no, porque no es un impedimento realmente. Exacto, y que era lo que yo decía, porque además esta señora no era tan grande todavía, andaba rondando los 40 y tal, decía, usted todavía tiene mucha oportunidad. Ok, no lo hizo en su momento, y si me queda claro, y si ahorita siente esa frustración, pues es como un llamado a decir, dale, retómelo, si se puede, pero no culpe a su hijo, sino lo responsabilice de sus decisiones o de sus malas decisiones, porque es de lo que no sé. Pero hay muchos papás que hacen eso, culpar a los hijos de si pudieron ser felices o no, la culpa la tienen los hijos. ¿Sí? O hasta del divorcio, ¿no? ¿Los culpan? También hay casos que sí, y peor aún, y muy tóxicos estos que utilizan a los hijos como herramienta para castigar al otro presente en los divorcios, o para, sí, lo dejas ver al hijo, al papá, o no lo dejas para castigarlo. Sí. Si se portó bien el señor, si dio su manutención, pues vale, si no, no te dejo verlo. O sea, ay, qué feo. Y que yo luego les digo, a ver, el niño tiene derecho a ver a su padre y a su madre, y ya la verdad que entre ustedes es otra cosa, pero ellos tienen su propio derecho y no lo puedes echar. De hecho, hoy en día eso ya es un delito que se llama el síndrome, SAP, síndrome de alienación parental, así se llama, síndrome de alienación parental, e incluso ya se puede llevar hasta como a un nivel de denuncia, pues, ¿sí? De que se está utilizando a un niño para manipular de esa manera a otra persona, porque eso no se vale. Y eso resulta totalmente tóxico para los hijos, porque imagínate ese hijo cómo crece, en medio de qué, o tiene que tomar partido por alguien que no quisiera tomarlo, porque el niño ama a papá y ama a mamá, ¿sí? Y a veces lo usamos para eso, para que, sí, con esto odiar a la pareja, ¿sí? Y fomentamos en el niño ese rencor, ¿sabes? A mi hermano le pasó eso. Sí, mi hermano creció con un rencor grandísimo hacia mi papá, porque yo me imagino, yo no lo recuerdo, pero me imagino que mi mamá o la familia, no sé quién sería, le metieron mucho en la cabeza eso, y mi hermano no puede así escuchar el lado de mi papá eso. Y yo le dije, pues, ¿qué pasó, no? Eso fue su bronca, lo que haya sido, es más, ni sabemos la historia, pero tú, ¿por qué te desvías por eso? Y cómo les da coraje, ¿no? Porque también les da coraje que tú no veas lo que él veía. Sí, y eso nos pasa con todas las personas, que tenemos puntos de vista diferentes, opiniones diferentes, etcétera, etcétera, y a veces, cuando somos, y así hay papás, que también son inteligentes, que es otro tipo de toxicidad, esos papás inteligentes, que se enojan porque no ven las cosas como, pues no la puedo ver así, yo no lo veo así, o yo elijo verlo de una manera diferente, eso pues estoy en mi derecho, y ¿por qué tengo que ver o pensar las cosas como tú las piensas? Pues como que no. Sí, entonces, pero sí pasa efectivamente. Ok, entonces, te decía yo, hablábamos de padres que culpan a los hijos, que los responsabilizan, padres egoístas. Y también están los papás, que también resulta tóxico, los que proyectan sus propios sueños, sus anhelos en los hijos. Quieren lograr en los hijos lo que ellos no pudieron.
¿sí? Y que obviamente no toman en cuenta los intereses y gustos del hijo, no, ¿sí? Es así, y tiene que hacer así porque ellos quieren realizar lo que no. Que pasa mucho cuando es la elección de carrera, ¿no? Que... Por ejemplo, en la carrera se ve mucho, en donde tú quieres que sea médico, porque tú querías ser médico, pero al chamaco no le entra para nada eso de la medicina, y como que, pero muchas veces lo que tú dices hace rato, todos los niños tienden, consciente, inconscientemente, pero yo creo que más inconsciente que consciente, a satisfacer al papá y mamá, a quedar bien, a ganarse su cariño, digamos, de alguna manera, y estamos dispuestos a hacer lo que nos piden, lo que nos dicen, con tal de que si nos quieran y no nos rechazan. Sí, porque al niño le da mucho miedo ser rechazado, creo yo, Claro. ¿sí? Y entonces estamos dispuestos a cumplir lo que no. Y entonces en esto de la carrera muchas veces, aunque no quieras, como que no, pero es que mi Pero mamá yo quiere. la estoy pagando. No, aparte, o sea, bueno, por ejemplo, en mi caso, toda mi familia son egresados de una misma universidad y yo desde de carreras de ingeniería, arquitectura, así, y yo soy la única diferente y cuando todos se enteraron, pues me echaban carrilla, ¿no? Así de, tu escuelilla, o ay, tu esto, y yo así de, pues sí, pero es mi logro, ¿no? O sea, yo no tengo por qué estudiar en la misma universidad que tú, o sea, Claro, eso ya es por la una misma lealtad. carrera, y esto se ve, todavía se sigue viendo como el abuelo médico, el papá médico, el hijo médico, y ahora que vengan los hijos también, todos médicos, ¿sí? Que si es por vocación está perfecto, pero cuando es así como por esa influencia, o incluso presión de los padres para que se continúe la tradición de la familia, pues como que espérate, tengo derecho a otra cosa. El domingo estaba viendo una película así que hablaba de eso, donde el señor, no me acuerdo qué quería que estudiara el hijo, y es muy clásico este ejemplo donde el hijo le decía, no papá, pero es que yo me quiero dedicar a escribir, ¿y eso qué? Sí, o sea, eso es ¿Cómo para, vas a vivir? y cosas, y era parte de la bronca del trauma de lo que está viendo, es una serie, ¿sí? ¿A Donde, ustedes también les pasó? Les pasó No, que, yo no. o sea, estudiaron por lo que estudiaron. fíjate, yo te voy a dar un ejemplo que fue al revés, pero sí es lo mismo, o sea, bueno, en ese sentido, en mi familia, por parte de mi mamá concretamente, era prácticamente lo más seguro es que no estudiara, ¿sí? Porque no había estudiado, y en mi familia así era, no había todavía hasta ese tiempo gente que hubiera estudiado, pues más allá de la prepa, creo, ¿sí? Y como que, y ahí lo tradicional era que tenías que irte a trabajar, ¿sí? Sales, terminas esto, normalmente de la secundaria y a trabajar. Y entonces era lo que mi mamá me proponía y me decía, sí, ya estaba yo en la secundaria, me decía, mira hijo, pues ahora que terminas la secundaria ya te vas a trabajar. Ella tenía su anhelo de, fíjate, y esto lo he platicado muchas veces porque fue cierto. Ella trabajó mucho tiempo en una empresa, en una fábrica de lápices, como obrera. ¿Sí? Y para ella era una aspiración un día poder estar en las oficinas que estaban arriba y trabajar así como secretaria en las oficinas. Y ahí en esas oficinas, que ella se hizo amiga de la secretaria y todo, y entonces le gustaba y como que anhelaba eso. Y había un muchachillo que trabajaba que entonces, antes se llamaban ¿le llaman qué? El office boy. Sí, eran los office boy. ¿Sí? Y entonces, ella soñaba con que yo un día fuera office boy. Pues no sé si de esa oficina o de otra. Y me decía, pues mira, ya terminas, te vienes a trabajar, a ver si te puedo conseguir para que entres de office boy. Yo así como que, qué sueño. Sí, Qué sueño. si uno no sabía que tenía razón porque ella no tenía, y me lo decía, no tenía para pagarme la escuela, para continuar pagándome la escuela. Yo dentro de mí decía, pero es que yo sí quiero estudiar, yo siempre soñaba con estudiar, pero yo decía, no. Y ya dije, bueno, le dije, ¿qué dices? Sí, no, pues está bien, o sea, trabajando, y me decía, su proyección de vida para mí era, te metes a trabajar, ya que trabajes, después cuando ya sea el momento, pues te casas, te compras un terrenito, así, ¿sí? Haces tus cuartitos, ¿sí? O sea, ¿sí? Y ya te metes y ya para que vivas, Chiquitito entonces, chiquito, todo, ¿sí? Y con eso, y vivir en todo. casa, ¿sí? Y de verdad, yo pues estaba muy chavo, estaba así, pero lo veía así, esa visión de futuro, decía, como que no me gusta, pero... No se me antoja. Y fue cuando supe poco a poco que dije, no, si quiero estudiar, no tengo que hacer yo. Sí, ya sé que no tenía otra forma ni otro apoyo para estudiar. Y desde la prepa yo me dediqué a trabajar y pagar mi carga. Y fui saliendo, y sí se puede. Pero sin embargo estuve dispuesto
a aceptar eso que mi mamá me decía. ¿Sí? Así como quien le impone la carrera, a mí que no me la imponían. ¿Sí? Así. Para mí hubiera sido muy fácil la perspectiva de satisfacer a mi mamá. No sé nada. Fíjate que ahorita yo siento que estoy pasando por, no sé si está reflejado mucho en lo que está pasando ahorita, pero a mí también quería que yo me dedicara al negocio y demás, ¿no? Lo que se dedica a mi papá, porque mi mamá realmente no estudió más, sino nunca se dedicó profesionalmente a algo, ¿no? Sino a la casa. Y mi papá pues se vio obligado desde muy chiquito por circunstancias a él solito buscarle el trabajo y todo y así, porque sí, mi papá no tiene familia natal, está adoptado por otra familia. Entonces, pues quiso que me dedicara a lo mismo, no sé si también como para tenerme más cerca, que de ahí ya también es como toxicidad, ¿no? Porque a fuerzas quería como mantenerme aquí. Y sin embargo yo salgo de eso hace 10 años, pero mis hermanos sí se quedan en eso y mis hermanos sí siguieron con el negocio familiar y ellos ya tienen su casa y todo ese rollo. Como que está esa toxicidad ahorita con mi papá por lo mismo de que, ves, si te hubieras quedado aquí, te hubieras hecho todo esto y como tú quisiste hacer lo tuyo, porque no me hiciste caso, pues ahí es tu bronca, ¿no? O sea... Que muchas veces los padres hacen eso, y como el caso de tu papá que tiene un negocio y eso, y cuando menos mínimamente o medianamente te ha funcionado y te da esa seguridad, todos buscamos esa seguridad de que hablábamos cuando hablábamos de la pirámide de Maslow, de poder cubrir todo y asegurarnos de poder cubrir todo eso lo primero, comida, sustento, vestido, bla, 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 y la seguridad de tenerlo. Que era un poco también lo que mi mamá veía. Mira, pues con que tengas un trabajito, tengas tu casita, tus cuartitos, ¿sabes? Y estés ya, como que ya con eso me siento. ¿Sí? Yo creo que es un poco lo que tu papá ha buscado, de que cuando menos sí tengas asegurado eso. Sí, porque, y eso es una necesidad que tenemos todos, de tener asegurado el sustento, la comida, el vestido, la vivienda, etcétera. Y yo creo que ya es de cada quien qué más quiero hacer después de esto. Sí, o si no porque quiero. Claro que me pasa por la cabeza el qué tal si yo siguiera ahí todo, pues igual ya estaría establemente, económicamente más estable en otras cuestiones, pero pues precisamente yo no sabía si solo me iba. Ahora volteo y por ejemplo veo a mis hermanos están un poco estancados y yo no, yo cada vez estoy como evolucionando un poco más. Sin embargo, o sea, y lo platicamos cuando hablábamos de estas cosas de la seguridad, de las necesidades, decíamos, ok, lo primero es lo primero, y primero hay que comer. Sí, claro. Hay que tener donde vivir, hay que podernos cubrir de la naturaleza, de la influencia del tiempo, etcétera, etcétera, y eso es lo primero. ¿Sí? Y todo el mundo lo tenemos que hacer para poder después seguir avanzando o no. Ya cada quien es libre de seguir avanzando. Entonces yo creo que es una cosa que tú tienes que evaluar, decir, bueno, a ver, eso me sirve, a lo mejor como una primera etapa de asegurar, tener seguro, por ejemplo, y sobre todo quienes tenemos hijos, pensamos lo mismo para los hijos, sí, claro. De que tengan seguridad, de que siempre van a comer, que tengan un techo, bla, 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 escuela, etcétera. Ya que tengan seguridad de eso, me sigo dedicando y voy por mis sueños, ¿no? O sea, a lo que yo quiero hacer, pero tengo que asegurar primero lo primero, porque hay personas que por no quererse estancar ahí, como dices, ni fu ni fa, ¿no? Eso es un sí. Y mientras no esté asegurada el pan nuestro de cada día, sí, y todo lo básico, va a ser difícil llegar a niveles más altos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, como que solo hay que medirlo, hay que evaluarlo. Y a veces, digo, yo creo que muchas veces los papás, incluso esto que resulta tóxico para los hijos, como lo que el ejemplo que platicas o lo que platica de mamá, pues no lo hacen de malas, lo hacen porque mínimamente buscan esa seguridad, esa protección. ¿Sí? Que resulta tóxica para algunos que dicen, no, pero yo no quiero eso, ¿sí? Yo quiero otra cosa. Aunque finalmente, por ejemplo, en cierto sentido, mamá tenía razón, pero lo primero que tuve que hacer fue eso, trabajar y asegurarme un ingreso, y hasta donde me fue posible y según mis sueños, seguir avanzando. Pero primero había que comer. Pero, por ejemplo, ahí donde se vuelve, yo creo, un poco más nocivo es donde, ya ves, tendrías esto, como que el reclamo, ¿no? O sea, y estarías así, asado. Así, no, sí, claro, que es lo que decían los papás criticones, y yo sí ya te dije, si ya sabía que no ibas a poder, si ya sabía que bueno, espérate, yo también ya lo sabía, pero no me lo estés diciendo todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, también se vale intentar también, ¿no? Cosas diferentes. Ok. Oigan, ya estamos por terminar. ¿Qué caray? Sí.
Yo sentí este programa como escuela para padres. Sí, Bueno, tomando nota. Ya sé. ok. Y bueno, finalmente, y para terminar, y ya también ya lo comentamos, están los padres excesivamente sobreprotectores. Que ahorita decimos, está bien y lo hacen porque no se preocupan por eso, pero que estos padres que planifican así como toda la vida del hijo hasta al milímetro, nada puede fallar y todo es así. Y Todo lo que conforme al plan. tiene que haber un plan y tienes que hacerlo así, sin tomar en cuenta ni los intereses, ni los gustos, ni nada del hijo, no, es así. ¿Por qué? Porque soy tu padre y porque es por tu bien, ¿sí? Pues sí, a lo mejor y te lo agradezco, pero también déjame tomar elecciones, decisiones, déjame crecer, déjame aprender, pero no, y hay muchos padres así, que todo lo quieren tener planificado para los hijos, ¿no? Y los hijos no pueden tomar decisiones. Luego cuesta mucho trabajo porque de repente, ahorita cuando comparto yo la frase que decía, haz locura, no lo quieras. Y de repente a alguien se le ocurre que quiere hacer una locura, así como aventar una nueva, un nuevo reto, ¿sí? Qué miedo me da que está mi papá o mi mamá allá atrás y que no me deje, que me dice que no, porque me va a ir mal, porque esa con quien me quiero asociar no tiene mala fama o tiene mala intención. O sea, lo que sea, trato de controlar todo y asegurarse que no pase nada. Y entonces, obviamente, son personas, no, estos chicos se vuelven personas muy inseguras, no saben tomar decisiones, no saben elegir porque todo lo ha hecho papá y mamá siempre por ellos. Normalmente este tipo de personas, a los hijos no vas a ver que se atrevan a locuras. Y así como digo, loqueras a lo mejor sí, pero locuras no creo porque no los dejaron que experimentaran eso en la vida. Y que obviamente este tipo de personas, estos papás así tóxicos, sobreprotectores, generalmente son los que son muy celosos, ¿sí? Que muy celosos y que no permiten que nadie entre ahí al círculo de la relación, y menos las parejas, porque no. Sí. Yo voy. Me lo vayan a quitar. Ok, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Ya es hora de decir. Ya es hora de despedirnos. Bueno, la próxima semana seguiremos platicando de personas tóxicas. Vamos a hablar de las parejas, las relaciones tóxicas, ¿sí? Que es otro tipo de toxicidad. No se pierdan ese episodio, yo sé que lo quieren escuchar. Y en su momento, por supuesto, vamos a darles algunos tips, algunas recomendaciones de cómo acabar con esta situación de toxicidad, porque si se puede, una de las primeras, y como primer tip les digo, se trata de aprender a poner límites. Poner límites a la persona tóxica. Y acuérdense que siempre les decía desde ayer, no intentes cambiar a una persona tóxica, porque no lo vas a lograr. ¿Sí? No vas a lograrlo, y es más, lo más seguro es que acabes contaminado, que acabes también igual de tóxico, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es poner límites y poner distancia con esta persona, en principio, ¿sí? Pero después les daremos algunos otros tips, algunas otras sugerencias de qué pueden hacer en estos casos. Perfecto, pues ahí está. Ya ahí los dejamos con la incertidumbre de qué se va a decir el siguiente programa. Pues por lo pronto de mi parte un placer estar de este lado. Que tengan un excelente martes y buen inicio de este mes navideño. Recién iniciamos diciembre. ¿Nos queda 2? ¿No? ¿A 3? A 3, ya 3. Bueno, les mando un besote. El día de ayer, Efra dio unos tips ahí. Si te diste cuenta que eres padre tóxico, ayer diste unos buenos tips. Así es que vean ese episodio, por favor. Yo me despido también. Recuerden que los lunes ya estamos a las 4 de la tarde por SMTV y los martes seguimos normal en el horario de las 11 de la mañana. Les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en... Excelente, de mi parte también, como siempre, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, ser nuestros amigos y siempre parte de nuestra vida. Y me despido como siempre mandándoles un abrazo con mucho, mucho cariño y como siempre muchas, pero muchas bendiciones. Bye, bye. Y un saludito ahí a Claudia Irene Sánchez, que ahí nos puso un comentario. Es mi mami. Saludos, sabemos de todo, pero siempre amamos mucho a los hijos. Señora, pues ya la balconemos ahora. Que tengan buen día.